Estimados alumnos, estimadas alumnas, desde Bureau Veritas Centro Universitario os doy la bienvenida a una nueva masterclass. Mi nombre es Francisco Trujillo Pons y como leitmotiv de la presente sesión voy a poner el foco en un aspecto de la seguridad vial. En concreto vamos a ver 3 puntos. Vamos a hablar de los accidentes conocidos como in itinere y en misión. En segundo lugar, vamos a hablar de las posturas que existen en España respecto a los mismos y, digamos, que han sido dadas por el alto tribunal, por el Tribunal Supremo. Y en tercer y último lugar vamos a hablar de las responsabilidades que sobre estos tipos de accidentes de tráfico existen desde la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. Recordad que es la obra magna preventiva en términos de seguridad y salud, ¿de acuerdo? En primer lugar, viendo los aspectos jurídicos de la seguridad vial laboral, debéis saber que cada año, por desgracia, se producen en España más de 90.000 accidentes de tráfico. Sobre todo estos accidentes, según últimos datos revelados por la DGT, vienen determinados por prisas al volante, exceso de confianza y cansancio. Por tanto, son cuestiones que indudablemente debemos tener en cuenta. Son estadísticas que dan mayor importancia y dan mayor relevancia a un estudio jurídico en consecuencia. No en vano existen datos estadísticos que hablan de esta importancia. Existe 1/3 de accidentes mortales que son originados precisamente por estos accidentes de tráfico. Incluso, también hablando de datos y de estadística, es muy llamativo que el desplazamiento del trabajador a su puesto de trabajo representa un 20% del tiempo total que dedica a su labor diaria. Por tanto, son cuestiones a tener en cuenta y que hablan de la importancia que tienen estos accidentes de tráfico. Como digo, accidente in itinere y accidente en misión. En cuanto al accidente conocido como in itinere, debéis conocer que existe una normativa sobre la cual descansa el concepto de este tipo de accidente. En concreto, descansa sobre la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015. Debéis conocer en este aspecto su artículo 156. Este artículo define el accidente in itinere, recordad, como aquel que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. Sin embargo, como veremos posteriormente, no todos los accidentes in itinere tienen la consideración de accidente laboral y a efectos de obtener beneficios desde la Seguridad Social. Por tanto, vemos en primer lugar cuál es el accidente, pero tenemos que entrar en detalle posteriormente para observar los requisitos y que este accidente entronque con la norma y que sea definido en términos laboral, ¿de acuerdo? En cuanto al accidente in itinere, recordad la definición que aporta el artículo 156 del Real Decreto por el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social. También debéis conocer unos datos que reflejan esta importancia del accidente que existe en el mundo laboral. Tenéis que conocer que los trabajadores sufren el doble de accidentes de tráfico cuando van al trabajo que a la vuelta. Son datos proporcionados por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, recordad las siglas, INST, en el que, según existen informes, 2/3 de esos accidentes se producen al ir al trabajo y el tercio restante se produce al volver, ¿vale? Básicamente se debe a estas estadísticas, este aumento de accidentes al ir al trabajo está digamos, motivado por circular con más prisa que a la vuelta, ¿de acuerdo? Por tanto, datos estadísticos que reflejan esta importancia de los accidentes in itinere. En segundo lugar, también debéis conocer el accidente conocido como en misión. Este tipo de accidente, al contrario que el in itinere, no encuentra una definición en la normativa, en las leyes.
Sin embargo, debemos acudir a doctrina, es decir, a sentencias, a expertos que, digamos, cuentan con unos criterios y que han unificado un concepto para definir cuándo estamos ante un accidente conocido como en misión. En este sentido, se define el accidente en misión como aquel accidente de trabajo que ocurre en un viaje de servicio durante el trayecto que el trabajador debe cubrir por motivos profesionales o bien mientras se cumple una misión o actividad comprendida dentro del ámbito de trabajo. Es un accidente en misión, es decir, es un accidente que realiza el trabajador debido a una orden, debido a una instrucción del empresario. Volviendo al accidente in itinere, como hemos visto en el índice, vamos a hablar de matices respecto a la postura que ha ido tomando en este aspecto los tribunales, en este caso el Tribunal Supremo, un poco para observar estos matices y observar en qué supuestos nos encontramos ante un accidente in itinere considerado como laboral y no simplemente como un accidente de tráfico más. En este sentido, para que el accidente in itinere sea considerado o calificado como laboral, según el Tribunal Supremo, el Alto Supremo, debemos matizar el concepto acudiendo a reiterada y abundante doctrina jurisprudencial que existe sobre este particular. En este sentido, el accidente in itinere, calificado como laboral, solamente es aquel que se produce porque el desplazamiento viene impuesto por la obligación de acudir al trabajo. Es decir, existe una relación causa-efecto cierta, es decir, el motivo de este desplazamiento viene determinado por un origen de tipo laboral. Por tal razón, podemos acudir a sentencias del Tribunal Supremo en el que se determina que la noción del accidente in itinere se construye a partir de dos términos. Primero, el lugar de trabajo y el domicilio del trabajador, y en segundo término, de la conexión entre ellos a través del trayecto. En esta línea, reincidiendo en el accidente in itinere, la doctrina establece que lo esencial no es salir del domicilio o volver al mismo, sino que lo más importante y esencial es ir al lugar de trabajo o volver del lugar de trabajo. Por tanto, debemos tener en cuenta este matiz importante que ha ido adoptando en diversas sentencias por parte del Tribunal Supremo. En cuanto al concepto de desplazamiento, recordad que hemos visto que existen dos nociones. En cuanto al concepto de desplazamiento, en el accidente in itinere, que ha aportado las sentencias, han aportado la jurisprudencia, debemos poner el foco en una serie de requisitos que deben concurrir en el mismo momento, es decir, simultáneamente, para considerar este tipo de accidente in itinere a efectos laborales y a efectos de beneficios para el trabajador o trabajadora agraviada o perjudicada en este tipo de accidente. En cuanto al primer requisito que se debe cumplir de manera inexcusable, tenemos el conocido como requisito teleológico. El requisito teleológico viene a determinar que el desplazamiento se produce porque el trabajo lo pide. Es decir, existen unas instrucciones y unas órdenes dadas por el empresario y que el trabajador pues, tiene esta obligación de desplazarse, bien a trabajar o volver a casa por este motivo. Por tanto, requisito teleológico. En segundo lugar, tenemos el requisito cronológico. Este requisito viene a considerar que el accidente in itinere debe ocurrir dentro de un tiempo razonablemente lógico, en concreto que encaje o que entronque dentro de las horas de entrada o salida del trabajo. ¿Vale? En tercer lugar, yendo al requisito conocido como topográfico, el requisito topográfico determina que para que el accidente in itinere sea calificado también como laboral, este uso del trayecto normal debe ser, digamos, el trayecto habitual utilizado por el trabajador o la trabajadora. No podemos desviarnos de esta ruta que solemos, por costumbre, utilizar para ir o volver al trabajo. Por tanto, un poco como curiosidad o como
Como matiz a este requisito teleológico, se exceptúa las circunstancias en las que nos podamos desplazar o variar este desplazamiento por motivos de conciliación de la vida profesional y laboral. De hecho, existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia del año 2012 en el que se ha determinado que un accidente in itinere es considerado como laboral, por ejemplo, ir a hacer la compra o dejar los niños en casa de la madre. ¿Por qué? Porque existe, digamos, esta exceptuación para ayudar un poco o incentivar la conciliación de la vida laboral con la vida personal. Y ya en último lugar, otro requisito, como digo, inexcusable para que concurra el accidente in itinere y sea considerado como laboral, estamos hablando del requisito conocido como requisito mecánico. Este requisito mecánico viene considerado en términos del transporte a utilizar, es decir, debemos utilizar un medio de transporte que sea razonable y lógico en función del desplazamiento a utilizar para ir al trabajo o volver a casa. Desde esta perspectiva, un poco también como curiosidad, existe una sentencia del Tribunal Superior de Cataluña, de Justicia de Cataluña, en el que como medio de transporte se ha considerado el patinete. Tuvo un accidente un trabajador y fue volviendo a su casa en este medio vehicular y tuvo un accidente. Y bueno, se consideró que el accidente encajaba y que el requisito mecánico entroncaba por este medio de transporte, ¿vale? En segundo lugar, también dentro del accidente in itinere debéis conocer el concepto de imprudencia temeraria. ¿Qué significa el concepto de imprudencia temeraria en el accidente in itinere? Pues bien, la imprudencia temeraria del trabajador puede hacer que su accidente de trayecto a casa no sea considerado laboral. Entendemos que existe una imprudencia temeraria del trabajador. En este sentido, por tanto, no es difícil entender o determinar que el no cumplimiento, por ejemplo, si vamos en nuestro coche particular, de las normas de circulación que existan en la carretera, puede ser, por el juez, un elemento determinante para considerar que existe en efecto una imprudencia temeraria y que por tanto el accidente laboral no es considerado como tal. Será un accidente normal y corriente, pero nunca tendrá la consideración de accidente laboral precisamente por esta razón, porque ha habido una imprudencia de tipo temeraria cometida por el trabajador o por la trabajadora. En tercer lugar, también dentro de estos tipos de accidentes, debemos hacer hincapié en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31/1995 de España. ¿Para qué? Tenemos que poner el acento en esta normativa para observar qué tipos de responsabilidades se derivan ante estos tipos de accidentes, accidente in itinere o accidente en misión. En este sentido, el hecho de que la conducción se produzca en horario de trabajo, estemos sujetos a unas órdenes, a unas instrucciones, estemos dentro de la esfera de la organización de la empresa, pues bien, tiene implicaciones en el momento en que ocurre en un tiempo de trabajo y tendrá otras implicaciones en el momento en que esta conducción no sea derivada de una orden o una instrucción, sino de una conducción de tipo personal. Por tanto, hay que tener en cuenta esta disyuntiva. De tal forma que, yendo a la primera opción, si esta conducción que realicemos se lleva a cabo dentro del tiempo de trabajo, sujeto a unas órdenes, estamos hablando de un accidente de tipo en misión. Por tanto, al estar en el tiempo de trabajo, evidentemente, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará en su extensión, en su absoluta extensión. Por tanto, debido por esta razón a que el accidente de tipo en misión entra dentro o entronca con la Ley de Prevención, existen obligaciones por parte de la empresa para proteger a este trabajador. De hecho, está considerado este tipo de accidente o debe estar considerado como un riesgo laboral más, principal o secundario, en aquellos trabajadores o trabajadoras que conduzcan durante el horario de trabajo. De tal forma, cuando hablamos del accidente en misión, al abrigo de la norma preventiva, de la obra magna, la Ley de Prevención, debemos
el empresario debe contemplar este tipo de accidente en la evaluación de riesgos y en la planificación de la actividad preventiva. Y no solo ello, también deberá formar y deberá ofrecer vigilancia de la salud o bien también realizar medidas de emergencia en el vehículo. Por tanto, todas estas cuestiones deben ser consideradas y tener muy en cuenta a la hora de realizar la evaluación de riesgos. En suma, para sintetizar el accidente en misión y cómo la ley de prevención puede actuar en términos de responsabilidades ante este tipo de conducción de vehículos por carretera por motivos laborales, nos encontramos en definitiva con el artículo 14, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, amén del cual se existe por parte de la empresa el deber de proteger al trabajador para preservar la seguridad y salud de sus empleados. Y ya para finalizar, vamos a hablar de la vertiente de la ley de prevención a ojos, digamos, de estos accidentes. De los accidentes, en segundo lugar, accidentes conocidos como in itinere. Por tanto, desde el accidente in itinere vamos a ver dos aspectos. En primer lugar, en cuanto al accidente in itinere, la ley de prevención de riesgos laborales, como bien sabéis, establece que los empresarios tienen la obligación de evaluar, informar y formar de todos y cada uno de los riesgos laborales. En efecto, este tipo de accidente conocido in itinere es un riesgo más, es un riesgo asociado, como sabéis y como hemos recalcado, al desplazamiento entre nuestra casa y el trabajo o viceversa. Por tanto, estos desplazamientos, estos accidentes que se puedan materializar en la carretera, también se consideran, en efecto, riesgos laborales. Por consiguiente, las empresas deben establecer medidas efectivas para reducir tanto los accidentes durante la jornada de trabajo, estos que hemos visto anteriormente, en misión, como los que se producen in itinere. También respecto a incidiendo en el accidente in itinere, también debéis conocer, ya un poco alejado de medidas, digamos, normativas y exigencias de la ley de prevención, también tenéis que entender o recordar en términos de fomento y promoción para, digamos, reducir estos índices de siniestralidad en la carretera. Por tanto, en términos de acciones de formación o de promoción, un poco para incentivar una mejora de la seguridad vial, existe una normativa en España, el Real Decreto 404/2010, por el que digamos, incentiva a las empresas a que tengan en su plantilla, en su centro de empresa, tenga un plan de movilidad vial. Por tanto, estas empresas que tengan un plan de movilidad vial y en la que prevengan estos accidentes de trabajo en misión y accidentes in itinere, tendrán acceso a unos beneficios de tipo de reducción de cotizaciones, etc. Por tanto, es una normativa que también hay que tener en cuenta porque premia al empresario que dispone de un plan de movilidad vial. Y bueno, eso es todo. Creo que es un tema interesante y que os puede resultar de gran ayuda y que seguro que le sacáis mucho provecho y muchas conclusiones en cuanto al accidente in itinere, el accidente en misión y también cómo se derivan responsabilidades desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Muchas gracias y nos vemos en el aula.